Hola, hola, buenos días, bienvenidos al Congreso de la Mañana, hoy martes 24 de junio, ya casi viene julio. Así es. Julio viene por ahí. Y viene con Guerra, No, hay un meme que está al lado de Juan Luis Guerra. Julio viene con la paz. Yo pienso que sí, vamos a empezar el día con una frase de paz a Pero propósito. déjame saludar al Pues público. salud. Claro. Buenos días, Patricia. Buenos días al público que de manera fiel cada día está ahí de 8 a 10 de la mañana por el Congreso de la Mañana que se transmite por Coco TV. El toque de queda de Santiago el Cibao y parte importante de la República Dominicana. Y Como, como la dice diáspora, Javier, porque no solo estamos en República Dominicana, así es. sino que estamos por allá, por United States, en Gracias a Europa. todos nuestros colaboradores, como dice Javier, el Capitolio de la Comunicación, el Congreso de la Mañana, dándole seguimiento a noticias, actualidad, información, entrevistas, contenido y muchísimo más. Y bueno, el mundo estaba en pausa a raíz de todos los conflictos bélicos que están pasando en Oriente y la frase de hoy es un poquito relativa a la paz. La paz no puede lograrse a través de la violencia, solo puede lograrse mediante la comprensión. Esto porque ustedes saben que a raíz del ataque de Donald Trump, que tenemos un visionario aquí a mi lado, pues el mundo se asustó y dijo, ahora sí, la cuarta guerra, porque Irán dijo que no le iba a permitir a los Estados Unidos intervenir. Y bueno, nos asustamos todos. Estuvimos viendo cómo tanto el gobierno, y así fue dicho ayer en la semanal, pues empezaron a tomar medidas para mitigar los posibles efectos de una guerra de mayores repercusiones. También ayer en el sector económico, todos los bancos y los dirigentes de esas políticas monetarias estuvieron en reuniones importantes tratando de ver posibilidades de solución a conflictos locales, medidas financieras y monetarias que pudieran beneficiarnos o mitigar el efecto que puede afectar. El ministro Ito Bisono dijo que ya de por sí los fletes empezaron a aumentar porque ahora se les pide seguro de guerra a los barcos y eso va a tener una repercusión directa independientemente de que no pase nada, nada más por el temor. Mira, a diferencia de lo que expresa esa frase, tú la puedes repetir, por favor. Claro que La es. comprensión. La paz no puede lograrse a través de la violencia, solo puede lograrse mediante la comprensión. Bueno, yo no creo tanto eso. Yo no soy tan idealista con el tema de las relaciones internacionales y la paz. Yo soy más pragmático, más realista, pero un realismo simbiótico. Yo creo que la paz se logra a través de la construcción de herramientas de disuasión. ¿A qué hago referencia? A la interdependencia de los pueblos, a la capacidad de destrucción de los pueblos. A Irán hoy lo atacan porque no tiene armas nucleares. Si Irán tuviera armas nucleares no lo atacaran. A Rusia no lo atacan directamente. Se hacen guerras proxies. A Estados Unidos no se atreven a atacarlo directamente. Le podrían hacer guerras proxies. A China igual. ¿Por qué? Porque estos países tienen armas nucleares, tienen capacidad de destruir a quienes los atacan, independientemente de si tienen mayores niveles de tecnología militar o no. No, tienen armas nucleares y esas armas nucleares tienen la capacidad de destruir Estados Unidos, de destruir Rusia, de destruir Europa, de destruir China. Sí. Por tanto, las armas nucleares han sido la herramienta o el elemento fundamental para que no se produzca una tercera guerra mundial. Por eso, cada vez que escucho frases de ese tipo, que intentan idealizar el tema de la paz, yo tengo que alzar mi voz y decir, no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo con eso, no estoy de acuerdo. Y otro es el tema de la interdependencia, el que se puedan hacer negociaciones entre Rusia y Europa, entre Rusia y Estados Unidos, entre China y Europa, entre China y Estados Unidos, que los pueblos dependan unos de los otros en términos económicos. Eso va a jugar un papel fundamental para que a la hora de yo iniciar un conflicto contigo, pues también
mire hacia adentro y diga, oye, pero si inicio este conflicto, eso podría afectarme también a mí económicamente. Incluso podría afectarme más a mí que al otro. Claro. Que fue lo que pasó con algunas medidas de las que tomó Donald Trump al inicio de su gobierno, que luego se dio cuenta que le afectaba más. Que con esos aranceles que impuso al mundo terminaba afectándose más a Estados Unidos que a los países que se les impusieron los aranceles. Y luego le dio para atrás por las interdependencias. Entonces, vamos, yo soy de los que quiero que apelemos a eso, que apelemos a tener mayor cantidad de armas de disuasión, por un lado, y dos, que tengamos más niveles de interdependencia. Eso, la interdependencia es lo que hace que uno no tome medidas de manera aislada. Exacto. Y realmente, como dices, a veces desde afuera uno entiende que una medida puede beneficiar, sin embargo perjudica. Lo que yo no entendí, y ahí voy a hacer referencia a un tweet que hiciste hace unos días, que el atentado de Trump era como que tenía que hacerse para poder sentarse a un diálogo. Porque entonces parece como que Donald Trump lanza este ataque, es criticado por el mundo. Sin embargo, horas después se está hablando de un acuerdo de alto al fuego. O sea, que pareciese que no fue tan descabellado la intervención de Estados Unidos, Randy. Bueno, ¿qué te digo? En ese momento cuando yo le escribí, Patricia hace referencia a un tuit que escribí hace 2 días y medio ya, en medio del ataque que produjo Estados Unidos en contra de Irán, y donde todo el mundo pensaba que este era el inicio de una gran escalada. Yo dije, bueno, yo no creo que sea el inicio de una gran escalada, podría tratarse del final de la guerra, por lo menos en este momento, de manera literal. Lo expuse de la siguiente forma. Y si el ataque de Estados Unidos no es el inicio de la guerra, sino su final, al menos por ahora. Trump y Netanyahu coinciden. Israel logró su objetivo militar. Israel responde. No hubo consecuencias nucleares tras el ataque de hoy. Y luego cierro con una pregunta. ¿Cierre estratégico o pausa táctica? Y fue por la narrativa que empezaron a construir los que estaban envueltos en el conflicto, que era Estados Unidos, Israel y el propio Irán, que inmediatamente se produce el ataque, anuncia que los ataques no hicieron daños significativos y que no impactaron alguna planta nuclear o alguna herramienta para la alimentación de sus acciones nucleares. Lo cual indicó desde ese momento que de cierta forma estaban en una conversación que habían avanzado bastante. Y ya ese ataque que produce, cuando Estados Unidos produce el ataque, las conversaciones iban tan avanzadas que terminó siendo un ataque simbólico. Sí, porque ya no terminó siendo un ataque simbólico. Al punto de, y ahora sí tenemos la información, donde Estados Unidos atacó en el punto X, era donde estaban las herramientas nucleares. De uranio. ¿Cómo es de uranio? Exacto. Pero Estados Unidos atacó un punto Y y un punto Z donde no estaban. Lo cual fue un ataque simbólico que no pretendía producir un daño en ese momento. Sin embargo, cuando lleva a cabo los ataques, anuncia que habían logrado sus objetivos militares y que habían destruido ya todo lo que le quedaba, todas las plantas nucleares que le quedaban a Irán, lo cual fue totalmente falso. Sin embargo, fue parte de la narrativa de la guerra, y esto no se lo inventó Trump y no lo dice
para mentir de manera deliberada. No, no. Esto había sido acordado ya con Israel y con el propio Irán. Por eso Netanyahu se monta sobre lo que Trump dice y expone que el 100% de los objetivos militares que tenían en un principio habían sido cumplidos, lo cual es falso. ¿Y por qué sucede, por qué termina la guerra así de un momento a otro? Por lo menos se ha dado una pausa. Ajá. Yo no creo que la guerra haya concluido. No, ni terminará jamás. Ni va a terminar. Esto es algo para siempre. Yo creo que esto es una pausa. Pero ¿por qué se produce esta pausa? Bueno, sencillamente porque Israel subestimó bastante a Irán. Israel no pensó que Irán, con esa tecnología militar que tiene, que es mucho más atrasada que la suya, iba a producir daños tan significativos en términos militares y en términos de infraestructuras políticas. Hubo daños muy significativos. A Israel no se le producían daños de ese tipo desde 1967. Ajá. Eso estuve viendo. Desde 1967. Debo de confesar que de los 6 días me confundo muchísimo con toda la información y he tenido que retomar muchos videos. Hay muchos videos instructivos en YouTube buenos. Y un análisis militar de esto. ¿Por qué se le producen esos daños tan significativos a Israel en términos militares, pese a Irán tener una tecnología militar de los años 70, de los años 80, cuando Israel se supone tiene que una fortaleza adelante. tan significativa en materia de defensa, que la mayor fortaleza de Israel precisamente es la defensa. Israel tiene lo que se le denomina la cúpula de hierro, pero la cúpula de hierro no es lo único que Israel tiene para defenderse. La cúpula de hierro puede alcanzar misiles de corto alcance, pero tiene la estrella de David, que puede interceptar misiles de mediano alcance, y tiene los misiles Sheda, el Sheda 2 y 3, para misiles de largo alcance. Pero ¿qué pasa? Que los iraníes se dieron cuenta que aunque este sistema de defensa es bastante eficiente, puede congestionarse. Eso es como un sistema de drenaje que tenga capacidad para 300 litros por segundo, litros cúbicos por segundo, y usted le mete 400. Se satura. ¿Qué va a pasar? Se va a saturar y se va a producir una inundación. Los iraníes identificaron eso muy bien, y los iraníes desde 1980 vienen produciendo una cantidad significativa de misiles. Algunos que no son tan potentes, pero no necesitan ser potentes, simplemente necesitan congestionar el sistema de defensa israelí. Pero además de eso, Irán es líder mundial en producción de drones. Y los drones jugaron un papel fundamental. Por eso ustedes escuchaban siempre que Irán intentó atacar con drones y misiles. Un avispero de drones. Un avispero. Y en términos económicos volvieron la guerra poco rentable para Israel. ¿Por qué? Bueno, porque los drones, el costo de producir un dron anda por los $20,000 cuando son sofisticados. Podrían producir otros que son mucho menos sofisticados, que cuestan menos de $3,000, menos de $20,000. Sin embargo, los misiles de defensa de Israel, los que menos cuesta producirlo solamente, ya que ahí está el capitalismo que incrementa los costos de producción y de transporte y todo eso, van desde $50,000 a $100,000. Y los que más utilizan, que son los de mediano alcance, el mínimo del costo de producción son $1,000,000. Se habla que la guerra al día para Israel cuesta 200 millones de dólares. Cuando usted coge un misil de mediano alcance para explotar un dron de $20,000, usted va perdiendo, por más que se vea. Claro. Se ve muy eficiente y todo, pero tú
te está costando demasiado y a largo plazo se vuelve poco rentable la guerra. Y eso fue lo que vino sucediendo en esa guerra, y por eso Israel llega a un punto y el propio Donald Trump dice, oye, vamos a frenar esto, vamos a frenar esta situación. Además de, y para concluir con esa parte, ¿por qué Donald Trump toma la decisión de decir a Netanyahu, oye, esto hay que pararlo, hay que pararlo? Es porque a Estados Unidos no le conviene que se haga guerra escale. Porque, bueno, lo primero es que sería una guerra larga, donde se perdería muchísimo dinero, y al final lo que pasó con Afganistán, con los talibanes, lo que pasó con Irak, con el propio Yemen, ha sido que se invirtieron miles de millones de dólares en esa guerra, y al final quienes están dirigiendo Yemen son los hutíes, quienes están dirigiendo Afganistán son los talibanes, y el propio Irak. Entonces, al final no sirvió para tanto. No sirvió para tanto la guerra en términos de objetivos militares. Y con Irán podría ser peor la situación, porque Irán tiene mucho más fortaleza militar que esos países de los que Estados Unidos en un momento decidió salir. Además de que que esta guerra escale, abre las puertas a que China tome la decisión de tomar el control de una vez y por todas de Taiwán. Y con el conflicto de Rusia-Ucrania, el conflicto de Irán-Israel, abrir otro frente en China y Taiwán, pues, sería bastante complicado y logísticamente imposible para Estados Unidos enfrentarlo. Esa es la realidad que se tiene con relación a ese conflicto. Bueno, seguirle dando seguimiento, porque sí pudiera afectarnos algo que pase a mayores. Eso, definitivamente que sí. Y entonces, bueno, sabemos ya que ayer el presidente Luis Abinader pues dijo que se estaba trabajando en todos los estamentos del Estado para tomar medidas de mitigación de los efectos, que es importante que nosotros estemos todo pendientes. Y bueno, nada, esperar que todo siga bajo control. Yo apuesto al mío, yo apuesto a Donald Trump, y él es un presidente de paz. O sea que por ese lado. Nosotros hoy tenemos un invitado muy especial más adelante. Estará con nosotros Demóstenes Martínez, miembro de la Fuerza del Pueblo, fue candidato a senador, fue diputado, y vamos a hablar un poquito no solamente de qué está pasando a lo interno de la organización de la Fuerza del Pueblo, sino también algunas declaraciones que se han dado en cuanto al tema que es inevitable mencionar dentro de la Fuerza del Pueblo, que es la monarquía, el tema de padre e hijo, y también las posiciones que ha tomado la Fuerza del Pueblo frente al conflicto bélico internacional. También vamos a hablar un poquito, porque en la semana pasada estuvimos haciendo un repaso por todo el gabinete y hablamos del ministro de Agricultura, y hay noticia de Limber Cruz, que Javier había preguntado dónde estaba, y mucho más. No se muevan, que en breve regresamos aquí en el Congreso de la Mañana.